Bueno, gracias Susana y gracias a todos los que están presentes. La idea de la charla de hoy es hacer un repaso de las herramientas de diagnóstico que tenemos a disposición, comenzando por lo que tenemos más a campo, que son los síntomas y los signos, y después ver algunas técnicas un poco más modernas que normalmente ya para hacer eso hay que recurrir a un laboratorio. Entonces, siempre que hablamos de diagnóstico en fitopatología, hablamos de que el diagnóstico consiste en una serie de pasos a seguir para determinar qué es lo que ha ocasionado una enfermedad en un cultivo. Siempre uno habla de diagnóstico y piensa en el agente causal de la enfermedad, pero en realidad el proceso de diagnóstico es mucho más amplio, incluye mucho conocimiento sobre la historia del lote, del cultivo, de cuáles fueron las condiciones meteorológicas que se están dando en ese cultivo, porque en muchos casos, si no, uno también puede confundir algún problema causado por un factor abiótico con una enfermedad causada por un agente causal. Y bueno, como siempre decimos, el diagnóstico es el paso inicial y fundamental para el manejo de las enfermedades. Perdón, Alejandra, discúlpame, Sí. no estás compartiendo pantalla. Ah, la estoy viendo yo sola. Porque yo te la saqué para hacer la presentación, discúlpame. Ah, estamos. Bueno. ¿Me estaban viendo a mí entonces? Te estábamos viendo vos, sí. Bueno. Ahí está, si puedes darle pantalla. ¿Ahora sí? Sí, pero no está todavía la parte de presentación. Ahí está, ¿no? Ahí está, perfecto. Estamos. Entonces, los postulados de Koch son los que siempre guían el proceso de diagnóstico, ¿sí? Si bien tienen ya muchos años, cada vez que uno reporta una enfermedad nueva en alguna revista científica, por ejemplo, o reporta una nueva enfermedad en una región, siempre se exige el cumplimiento de los postulados de Koch. Entonces los vamos a repasar. El primer postulado dice que el microorganismo debe acompañar a la enfermedad o haber estado presente en algún momento dado del proceso. Eso es lo que nosotros siempre constatamos a través de los síntomas y los signos. El organismo causal deberá ser aislado, estudiado e identificado, es lo que hacemos cuando hacemos aislamiento e identificación. El microorganismo será inoculado en una planta sana de la misma especie y variedad, y deberá reproducir los síntomas similares sobre esto. Esas son las pruebas de patogenicidad o inoculaciones. Y por último, el microorganismo deberá reaislarse de la planta inoculada, ser estudiado y coincidir con el que se inoculó. Estos últimos dos postulados no vamos a verlos hoy, pero es importante que los tengan presentes para cuando son enfermedades nuevas es necesario cumplirlos. Bien, entonces vamos a comenzar viendo un poco lo que son los síntomas y los signos, que son el primer acercamiento que tenemos al diagnóstico en el campo y después también en una primera instancia de laboratorio. Los síntomas son la reacción de la planta frente a la acción del patógeno, ¿sí? Que se manifiestan en general morfológicamente, con alguna alteración, puede ser una necrosis, una mancha, una podredumbre, y en muchos casos están acompañados por los signos que están formados por las estructuras que corresponden al patógeno, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que vemos es un síntoma unido a un signo, lo mismo que en este caso. Bien. Entonces, vamos a comenzar a ver algunos de los síntomas más comunes que pueden estar asociados a enfermedades, ¿sí? Un síntoma es la antragnosis, que son lesiones hundidas de forma irregular, que pueden presentarse en frutos, en hojas, en tallos, pero la característica que las distingue es justamente
esta depresión que se presenta en toda la lesión, ¿sí? Si uno lo mira con mayor aumento, se nota cómo se produce un hundimiento del tejido. Y en muchos casos está acompañado por signos, ¿sí? Como se ven en este caso, que corresponden a células, que son estructuras del patógeno. Y se pueden ver también como puntuaciones negras. Otro síntoma asociado a hongos es el dumping off, o la podredumbre o muerte de plántulas. Otro síntoma muy característico es la viruela. Todos estos síntomas que les estoy mencionando están siempre causados por hongos. La viruela son pequeñas lesiones necróticas, circulares, que se presentan en gran número en el tejido, y están rodeadas por un halo de algún color contrastante, ¿sí? Y si uno mira con lupa, o a veces a simple vista, se pueden ver en el interior de esas lesiones las puntuaciones negras que corresponden a estructuras del hongo, serían el signo, que en general son pigmilios. Bien, otros síntomas que en este caso pueden ser causados tanto por bacterias como por hongos son las podredumbres, ¿sí? Acá tienen dos ejemplos de podredumbres, mientras que esta que está en el centro es una podredumbre causada por un hongo, y siempre que vean estas lesiones circulares, concéntricas, de círculos concéntricos, en general esas enfermedades están causadas por hongos, porque es más o menos el mismo crecimiento que tienen, por ejemplo, en una placa de Petri cuando uno los aísla. Bien, otro síntoma también que puede estar causado tanto por bacterias como por hongos es el marchitamiento, que ocurre por un taponamiento de los haces vasculares, ya sea por la acción de hongos o de bacterias. Y luego tenemos los tizones, que son desecamientos repentinos que aparecen en los tejidos, y que suelen comenzar por los márgenes de más grandes las manchas que otro tipo de manchas foliares, como pueden ser las viruelas. También pueden ser bacterianos o fúngicos, y en el caso de las gramíneas, la característica que toman es que acompañan a las nervaduras de las hojas, y por eso tienen esta forma alargada. Las alteraciones de crecimiento también pueden ser causadas por hongos o por bacterias, ¿sí? Como puede ser el enrulamiento, que está causado por un hongo, y los tumores o agallas, que están causados principalmente por bacterias. Luego tenemos las costras o escaras, que también pueden ser causadas por bacterias, como es el caso de la sarna de la papa, o bien por hongos, como puede ser el caso de la sarna de la palta. Los cancros también, cancros bacterianos, como es el caso de la cancrosis de los cítricos, o cancros causados por hongos, como los cancros que aparecen muchas veces en ramas de árboles forestales, frutales, o bien el cancro en soja. La principal diferencia entre cancros y costras o escaras es que cuando uno lo mira con mayor aumento, el cancro es un tejido corchoso que sobresale del tejido de la planta, ¿sí? En cambio, las costras o escaras son mucho más chatas y sin relieve. Bien, eso con respecto a los síntomas. Y después tenemos los signos, que son las estructuras del patógeno, que en muchos casos acompañan al síntoma de la enfermedad, y en otros lo más distintivo de la enfermedad es el signo, ¿sí? Como en el caso del oidio, que es una masa pulgurulenta que aparece en la cara de arriba de las hojas y no tiene un síntoma característico que lo acompañe. El mildio, al contrario que el oidio, aparece en la cara baxial de las hojas y está formado por parches de color blanquecino, cremoso, que son mucho más visibles cuando hay condiciones de humedad elevadas. Otros signos son los carbones, típicos de los granos de maíz o de trigo, en los cuales el contenido de los granos se reemplaza por una masa de color negro. Las rollas
que son pústulas de diferentes colores, pústulas pulpurulentas, pueden ser de color naranja, amarillo, negro, marrón, y cuando uno les pasa el dedo, queda como el polvo, ¿sí? Se desprende y queda en la mano. Los mohos, que suelen acompañar a las podredumbres, ya sean de frutas, como por ejemplo, también no está acá la foto, pero el moho verde o el moho azul de los cítricos. Los esclerotos o escleróceos, que son, se pueden ver a simple vista, ¿sí? Para esto no se necesita lupa, y son típicos de géneros como esclerotinia, macrofomina. Y por último, todos estos signos que les presenté son signos típicos de hongos, pero hay un signo que caracteriza a las bacterias, que básicamente es que pueden presentar las bacterias, que es la soglea. Acá la ven a la soglea en un tallo con marchitamiento, y esto que se ve acá es el hilo de bacterias acompañadas por exopolisacáridos. Pero también se pueden ver, por ejemplo, en las manchas bacterianas o en los tizones, se puede ver a trasluz a veces como una especie de mucosidad que hay en los márgenes de las lesiones, que es donde está más activa la bacteria. Y es el único signo que pueden presentar. En el caso de que no haya signos visibles, como para uno tener un poco más de idea de si lo que estamos viendo es una enfermedad y no es algo causado por un factor abiótico, por ejemplo, lo que se puede hacer es forzar la aparición de signos. Eso lo hacemos con las cámaras húmedas que se pueden armar fácilmente con una bandeja plástica, algodón, una servilleta de papel humedecida, y ahí depositamos el material enfermo. Lo que hay que tratar es que no esté muy avanzado el estado de la enfermedad, ¿sí? Porque si no aparecen muchos saprófitos. Eso lo podemos poner arriba de la heladera para que tenga un poco de calor a temperatura ambiente, y al cabo de unos días es posible que se desarrolle el signo. Los signos después los podemos mirar haciendo preparados al microscopio o bien hacer aislamientos en el laboratorio. Bueno, para guiar un poco el proceso de diagnóstico les voy a mencionar, a recordar cuáles son los principales signos y síntomas de cada división de hongos, ¿sí? En la división vacío-micota, los signos característicos son las rollas y los carbones, ¿sí? Siempre que estemos ante la presencia de estos signos, los patógenos pertenecen a esta división. En la división omicota tenemos dos grandes grupos, los patógenos que son necrótrofos, como el género Pythium y el género Phytophthora, que generan damping off, podredumbres, gomosis, podredumbres de corona, de raicillas, y también hay una Phytophthora que es aérea y genera el tizón tardío de la papa y el tomate. Y el otro gran grupo, son los patógenos biótrofos de esta división, que son los mildios y las rollas blancas, ¿sí? Del género albugo, peronospora, bremia, plasmópara, pústula. La división ascomicota es la más variada en cuanto a los signos y síntomas que pueden presentar. ¿Sí? Pueden presentar desde signos como el oidio, el moho, acompañando podredumbres, las puntuaciones negras, la centragnosis, tizones, como es el caso del tizón temprano. Acá se ve nuevamente lo que les decía de los círculos concéntricos, que son típicos de las colonias fúngicas, las viruelas, blanqueamiento de espigas, podredumbres, para mencionar algunos ejemplos. Y en el caso de las bacterias también tenemos una gran variedad de síntomas ocasionados por bacterias, ¿sí? Desde podredumbres hasta marchitamientos, tumores o agallas, sarnas, cancrosis, manchas bacterianas, tizones, y un único signo que es la zooglea, como les mencioné antes, que la vemos en los tallos cuando tratamiento, o bien alrededor de las lesiones, ya sean cancros o manchas bacterianas. Bien, entonces, si uno más o menos está entrenado en sintomatologías y signos, en muchos casos no es necesario
lo que yo les mencioné hoy al principio de cumplir postulados de Koch no es algo que uno va a hacer siempre. Entonces, la pregunta es en qué casos es necesario seguir y en qué casos uno, identificando el síntoma y el signo de la enfermedad, ya puede quedarse medianamente tranquilo, ¿sí? Entonces yo acá puse algunos ejemplos de enfermedades que, si ustedes trabajan en esos cultivos, seguramente las conocen ampliamente, ¿sí? El caso de la cancrosis de los cítricos, el caso del torque del duraznero, el tizón temprano en tomate, las rollas en los cereales. Son todas enfermedades que, cuando uno reconoce el síntoma y el signo, puede quedarse tranquilo con que está apuntando bien al agente causal de la enfermedad, ¿sí? Y ahí terminaría en estos casos el proceso de diagnóstico. ¿Qué pasa? No siempre es esa la situación que se presenta, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora algunos ejemplos, como este que ven acá. Estas son zanahorias que nos habían traído al laboratorio de la facultad desde la zona de producción de la costa santafesina, que es una zona de producción de zanahoria, que tenía una enfermedad, como si fuera una podredumbre seca, que ellos no sabían cuál era el agente causal, pero les estaba ocasionando graves problemas, ¿sí? Otro caso es esta enfermedad que apareció en gran medida a lo largo del país en el año 2017 en maíz, ¿sí? Que se le llamó mancha blanca de maíz, y etiología desconocida, ¿sí? Se le atribuye tanto a hongos como a bacterias, a una combinación de ambos, e incluso a factores abióticos, a deriva de herbicidas, ¿sí? Hay una confusión respecto al agente causal. Y otro caso es el caso del guanlombing de los cítricos, que es una enfermedad muy importante y que está presente ya en la Argentina, y que cuando uno ve síntomas, no basta con reconocer los síntomas, sino que uno tiene que confirmar el diagnóstico para además dar aviso de la presencia de la enfermedad al SENASA, ¿sí? Entonces, en todos estos casos hay que seguir trabajando y hay que pasar por el laboratorio, ¿sí? Hay que llevar muestras a un laboratorio. Lo primero que se va a hacer en el laboratorio, siempre que sean patógenos que no sean biótrofos, es aislar al patógeno, ¿sí? Yo no quería perder mucho tiempo con esto, pero bueno, básicamente algunas técnicas de aislamientos de hongos y bacterias, ¿sí? Son distintas para cada caso. Y luego, la importancia de hacer el aislamiento es obtener colonias aisladas, puras, y que sean monospóricas, ¿sí? Monospóricas quieren decir que los aislamientos están originados a partir de una sola espora, y eso asegura la uniformidad genética. Entonces, siguiendo con las actividades que uno realiza en un laboratorio para hacer la identificación del agente causal, les voy a mostrar cuáles son las técnicas más comunes para identificar hongos y bacterias, o las técnicas tradicionales, ¿sí? En el caso de los hongos, lo que uno hace con los aislamientos que están en la placa de Petri es observar el aspecto de la colonia y del micelio, ¿sí? La coloración, si tienen micelio abundante. Después se pueden hacer estudios fenotípicos de velocidad de crecimiento a distintas temperaturas, resistencia a fungicidas, si producen algún metabolito en particular. Y luego de eso siempre recurrimos primero al microscopio. En el microscopio, que miramos todo un poco, ¿sí? La cantidad de esporas, de fructificaciones, el color, el tamaño, la presencia de cuerpos fructíferos, ¿sí? Y en este sentido los hongos nos brindan mucha información, si uno dispone de claves taxonómicas, y en la mayoría de los casos la forma, el color, el tamaño de las esporas contribuyen a identificar la clase, el orden, la familia y el género, ¿sí? Y en algunos casos también la especie, pero no siempre. En el caso de las bacterias es un poco más complicado, ¿sí? Nosotros, de las bacterias, lo que podemos observar en la placa también son algunas características morfológicas, como el color, la forma del borde de las colonias, si presentan mucosidad. Podemos observar algunas características morfológicas, como pueden ser la presencia de flagelos, la reacción a la tinción de Gram,
El problema que tenemos es que en el caso de las bacterias la morfología no es muy informativa porque la mayoría de las bacterias fitopatógenas tienen forma de bastón o bacilo, ¿sí? Entonces la morfología en sí no nos brinda ninguna información. Y además la mayoría de las bacterias son también, las fitopatógenas son gram negativas, ¿sí? Entonces por eso decimos que la morfología no nos da mucha información, y por eso recurrimos al estudio de las características fisiológicas y bioquímicas. Este estudio se hace a través de una batería de test que hoy en día muchas de esas características se estudian directamente en placas, ¿sí? Una de esas placas es la placa Biolog, donde se analizan todas las fuentes de carbono que una bacteria puede utilizar o no, ¿sí? Y un poco más específico también están las técnicas serológicas, de las cuales una de las más usadas es la técnica ELISA, pero hay un montón de variantes que estudian también tratan de identificar la bacteria a través del uso de anticuerpos específicos, que en este caso nosotros tenemos que tener mínimamente una sospecha de qué bacteria puede tratarse para poder utilizar los anticuerpos específicos para esa bacteria. Bien. Tanto las técnicas que les mostré de hongos como de bacterias para identificación tienen algunas limitaciones, ¿sí? En algunos casos, no en todos, en algunos es fácil identificarlo por estas vías, en otros pueden llegar a tener resultados no concluyentes, están sujetos a cierta subjetividad, por ejemplo, el color de un conidio o la forma, son características que pueden ser subjetivas. La persona que haga el estudio tiene que estar muy entrenada en taxonomía y además toma muchos tiempos. Entonces ahora les voy a mostrar brevemente una de las técnicas que vino a tratar de solucionar esto, que es el uso del código de barras de ADN. Hay un montón de técnicas más de identificación que no iba a entrar en media hora a explicarles todas las técnicas y la variedad de técnicas que hay, pero quería hablarles un poco de esto. Y de hablarles cómo surgió lo del código de barras de ADN. En el año 2003, científicos canadienses propusieron usar una porción de secuencia del gen mitocondrial de la citocromosa oxidasa como identificador universal para especies animales, y relacionarlo con secuencias de referencia de especímenes depositados en instituciones científicas, así como se usan los códigos de barras en el supermercado, que cada producto tiene un código de barras. Y les menciono esto que es de animales porque en realidad la iniciativa de código de barras de ADN surgió para todas las especies botánicas, especies de animales, insectos y microorganismos, ¿sí? Pero donde tuvo un gran éxito lo de código de barras de ADN fue en el caso de los microorganismos, porque en este caso es mucho más difícil, como les mencioné antes, identificarlo morfológicamente. ¿Sí? Tal vez una planta sigue siendo más fácil identificarla en base a su morfología, a sus caracteres morfológicos, que a un hongo o una bacteria. Entonces, ¿qué es el código de barras de ADN? Son secuencias cortas de ADN de regiones específicas del genoma del organismo. Cada especie se identifica por su código de barras, de forma similar como un código de barras permite identificar un producto determinado en un supermercado. Y la identificación se basa en confrontar el código de barras de un organismo desconocido, en este caso, por ejemplo, podría ser un aislamiento de un hongo, con secuencias de organismos identificados disponibles en la base de datos, ¿sí? Y acá está la importancia de tener una base de datos que sea rica en secuencias de organismos. Y acá lo que les muestro es cómo se ven los códigos de barras de diferentes especies, de diferentes aislamientos, que en este caso son muy parecidos entre sí. Bien. Para seguir hablando del código de barras, primero quería mencionarles brevemente una de las técnicas que se usa, que es la PCR. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa,
y lo que se hace con la PCR es, se utiliza un aparato que se llama termociclador, que lo que hace es ir generando variaciones de temperatura en sucesivos ciclos, y de esa forma amplifica o multiplica una región específica del ADN de un organismo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podría ser, nosotros usaríamos como molde el ADN de un aislamiento de hongo. Y eso lo hace a través de una enzima que es la enzima taclimerasa. Lo primero que ocurre cuando uno pone un tubo de PCR en el termociclador es que ocurre una desnaturalización del ADN molde, del ADN del hongo en este caso. Las hebras del ADN se separan a altas temperaturas, y el paso que viene después es lo que se llama hibridación de los cebadores o primers. Los cebadores o primers son pequeños oligonucleótidos formados por más o menos unos 20 pares de bases, y acá nosotros con los cebadores o oligonucleótidos le vamos a marcar cuál es la porción del ADN que queremos que multiplique, ¿sí? Y acá hay una diferencia entre lo que es PCR para código de barras de ADN y PCRs específicas para identificación de patógenos. La diferencia que hay es que para la PCR con código de barras nosotros lo que vamos a usar son los cebadores universales. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es tener una región que sea muy variable entre los organismos que queremos estudiar, por ejemplo, muy variable entre distintas especies de hongos, pero también necesitamos una región que esté conservada, o sea, que sea igual en todos los hongos que queremos estudiar, de manera de que ahí podamos diseñar los cebadores y que peguen en todas las especies diferentes de hongos, ¿sí? En cambio, en una PCR específica, los cebadores no conservados, sino que tienen que diseñarse en zonas que sean distintas para cada una de las especies de hongos o bacterias que queremos analizar, ¿sí? O sea, resumido, para una PCR específica yo voy a usar un par de cebadores distintos para cada especie de hongo o bacteria que quiera amplificar. En cambio, para una PCR de código de barras de ADN, voy a usar siempre los mismos cebadores para todos los hongos y siempre los mismos cebadores para todas las bacterias, ¿sí? Entonces, en función de esto, las regiones del genoma que uno quiere utilizar para código de barras de ADN deben todas las especies, por ejemplo, de hongos o de bacterias, contener secuencias altamente conservadas, a las cuales irían los cebadores, y a su vez incluir secuencias polimórficas o variables entre distintas especies de hongos o de bacterias para poder identificarlos. Bien. ¿Y cuál es el código de barras que se utiliza para hongos? En el año 2012, el International Fungal Barcoding Consortium estableció a la región ITS como código de barras de hongos, ¿sí? ITS en español sería espaciador interno transcripto del ADN ribosomal, ¿sí? Esa es la región que se eligió para hongos, y se le eligió por lo que se muestra en esta figura. Esta es lo que está marcado en negro, es la región ITS. Estas, lo que está en blanco, ITS1 e ITS2, son altamente variables entre los distintos géneros y especies de hongo. En cambio, acá está la subunidad menor del ribosoma y la subunidad mayor del ribosoma, que están muy conservados, ¿sí? Entonces, en esas dos regiones que están muy conservados, se diseñaron los primers universales o los cebadores universales ITS, que los diseñó White en 1990, hasta el día de hoy se siguen usando los mismos, y entonces tenemos una zona muy conservada, donde se diseñaron los cebadores, y una zona muy variable, para poder identificar la secuencia diferente de cada especie de hongo.
acá hay un esquema de cuáles son los pasos que se van siguiendo para identificar, en este caso, hongos a través del código de barras de ADN. ¿Sí? Yo tengo el aislamiento, los aislamientos de los patógenos, se les hace una extracción de ADN, luego se hace la PCR, la amplificación del ADN por PCR, en este caso con los cebadores universales, que serían los ITS. ¿Sí? Eso, después uno abre el termociclador, ahí hay un tubo, que ese tubo se lo envía a secuenciar a alguna empresa de secuenciación o algún instituto que haga secuenciación. Y lo que mandan después es una secuencia en un archivo bloc de notas que nosotros contrastamos con la base de datos. Hay de bases de datos disponibles, la más común es la base de datos de GenBAM, del NSBI, pero hay bases de datos, por ejemplo, específicas de hongos, bases de datos específicas de bacterias que pueden también consultarse. Acá está visto de otra forma, lo mismo, ¿sí? Uno tiene diferentes aislamientos de hongos, se le hace la extracción del ADN, se hace la PCR con ITS, se manda a secuenciar, cada estos tubos va a dar una secuencia que nos van a mandar por mail en un archivo de bloc de notas, ¿sí? Y acá está, para que vean cómo sería el proceso a partir de ahí, ¿sí? Por ejemplo, esta es una secuencia que mandaron en un archivo bloc de notas de un hongo que queríamos identificar. Esto uno lo ingresa en línea, en un programa que se llama BLAST, y ahí el programa, esta es una de las formas de hacerlo, hay muchas formas mucho más sofisticadas, esto sería lo más sencillo. El programa nos arroja un listado de lo que encontró en la base de datos más parecido a la secuencia que nosotros le cargamos, ¿sí? Fíjense que en este caso, en primer lugar, da Fusarium XZ, y además arroja mucha información, como por ejemplo, que nuestra secuencia es un 99,8, si no veo mal, similar a este Fusarium XZ que estaba cargado en la base de datos. Y después, uno lo que puede hacer es comparar la secuencia de varios aislamientos que estén más o menos emparentados entre sí. Acá cada una de estas líneas es un aislamiento diferente, y ahí es donde se ve realmente el código de barras de ADN, o sea, realmente se ve como, viendo la foto así, realmente parece un código de barras, y lo que quieren decir estos colores es que todas estas bases son iguales en todos estos aislamientos, ¿sí? Si uno ve una base de otro color, quiere decir que hay una diferencia entre un aislamiento y otro. Estos son todos aislamientos que son muy parecidos entre sí. Bien, todo esto suena muy práctico, ¿sí? Una vez que uno tiene puesta a punto la PCR, pero en realidad a lo largo de los años han surgido muchos problemas en el uso de ITS como código de barras para hongos, ¿sí? Por ejemplo, en la división ascomicotas de hongos hay muchísimos géneros en particular o especies que no pueden identificarse por ITS porque, por ejemplo, dos especies diferentes de Fusarium no tienen una diferencia en la región ITS, y entonces si uno busca en la base de datos va a aparecer como que es la misma, ¿sí? Entonces, bueno, a lo largo de los años, muchos grupos de investigadores que trabajaban en determinados géneros de hongos fueron proponiendo marcadores o códigos de barras secundarios, ¿sí? Como por ejemplo, factor de elongación 1-alfa. Y después uno lo que tiene que hacer siempre que va a trabajar con algún género en particular es buscar en la bibliografía cuáles son los marcadores, los que están más siendo utilizados para ese género o especie en particular, ¿sí? Entonces hoy en día lo que se recomienda es la secuenciación multilocus, ¿sí? Que es no solo secuenciar ITS, sino en la mayoría de los casos se pide por lo menos 1 o 2 genes más, ¿sí? Algunos de los más comunes en hongos son la quitina sintasa. Para omicetes se usa mucho la citocromoxidasa,
recuerden que los zoomicetes en realidad no son verdaderos hongos, ¿sí? Por eso el ITS no funciona en muchos casos demasiado bien. Entonces, en muchos casos también la selección de los genes va a depender de la disponibilidad de secuencias que hayan en la base de datos. Bien, para bacterias fitopatógenos, ya para ir cerrando, el código de barras primario que se recomendó inicialmente era el ARN ribosomal 16S, que es un componente de la subunidad menor de los ribosomas procariotas. Pero fíjense, esto está sacado de un sitio que trabajaron sobre la identificación de bacterias y código de barras de bacterias, y ellos recomiendan con el 16S solo distinguir entre géneros, y después para cada género vuelven a hacer algún otro marcador para seguir distinguiendo entre especies, y en algunos casos, como el caso Santomonas, que es bastante compleja la taxonomía, también distinguir subespecies. Bueno, y estos son algunos sitios que me resultaron interesantes. Acá hay información sobre código de barras de bacterias, de hongos, de fitoplasmas, de nemátodes, sobre todo de enfermedades cuarentenarias. Y listo. Eso es todo. Ahí estamos. Perdón, ahí estamos. Bueno, Alejandra, la verdad que una clase acelerada de fitopatología. Te agradezco la claridad, porque yo hace 25 años que no veía estos contenidos y entendí todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, le queremos decir a nuestros participantes que si quieren hacer algún tipo de preguntas, estamos abiertas a preguntas por el chat, que se las voy a ir leyendo a Alejandra. Yo tengo una pregunta, Alejandra. Vos comentaste que estos sistemas los utilizan, digamos, porque por ahí aparecen enfermedades que uno no sabe, o sea, enfermedades que no, signos o síntomas posiblemente atribuibles a enfermedades y no sabemos de qué se trata. ¿Están apareciendo muchos de estos casos en nuestra región, así como en cultivos, posibles enfermedades? Porque por ahí también pueden ser cuestiones abióticas. Sí, son nosotros las llamamos las enfermedades emergentes o reemergentes. Las reemergentes son aquellas que estuvieron en algún momento, y que por cambios en los sistemas de cultivo volvieron a aparecer. Por ejemplo, muchas enfermedades que aparecieron después de la siembra directa. Bueno, yo no soy para nada especialista en enfermedades de extensivo, pero sí, esas son las enfermedades reemergentes. Y las enfermedades emergentes son enfermedades que no estaban reportadas, que a veces cuando no están reportadas puede ser que no hayan sido estudiadas, que nadie las reportó, o pueden ser enfermedades que son nuevas y que por lo tanto hay que estudiarlas. En su momento, bueno, una fue la roya de la soja, ya se esto. Después, por ejemplo, hace poco apareció la roya amarilla en cereales. Bueno, el caso que mencioné de la mancha blanca en maíz. Y bueno, por ejemplo, en el sur, también en el Alto Valle, han aparecido enfermedades nuevas asociadas a condiciones climáticas nuevas también, por ejemplo, ellos no estaban acostumbrados a que haya muchas lluvias, y cambió también el clima, y por eso aparecieron también enfermedades que antes no estaban. Bien. Bueno. No tenemos preguntas, así que no... Bueno. Tenemos mucha gente conocida, muchos graduados, pero no... Fuiste muy clara. La verdad que es un tema apasionante. Es un tema apasionante. Yo me acordaba, ¿no? Imagínate, yo va a ser 25 años que me recibí, digamos, con Lelo y Rolly, haciendo los repiqueteos
digamos, no imaginábamos en ese momento digamos, que íbamos a utilizar todo esto del el ADN, digamos, Ujú. las secuenciaciones para identificar. Bueno, no tenemos preguntas, así que Bueno, bárbaro. te quería preguntar sobre la capacidad instalada en la facultad para hacer estos estudios, digamos. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros en la facultad y qué cosas debemos recurrir a terceros? Ujú. No, nosotros los equipamientos para hacer PCR están. Por ahí el principal problema que yo no mencioné, que bueno, cuando uno manda a secuenciar, cada secuenciación sale $7. Normalmente mandamos a Corea, que es donde es más barato en realidad, donde sale $7. Creo que el INTA Castelar también secuencia acá, pero más o menos el costo es el mismo, entonces, o un poco más creo, entonces por ahí conviene mandar afuera. Y no, después la disponibilidad de equipos está para hacerlo. ¿Cuáles son los tiempos? Si vos decís, bueno, si vos decís Corea mandar afuera, significa que estás hablando de una investigación, digamos, no de la necesidad de un diagnóstico de campo. No, claro, sí, y bueno, más o menos una semana hasta que llega a Corea, y Ujú. después ellos enseguida se dedican a eso, o sea que enseguida te mandan, en 3, 4 días te mandan la secuencia. Ahora, por ejemplo, bueno, hacen de todo secuencias. Ponían avisos que por lo de COVID estaban demorando un poco más, pero es rápido. Lo que puede demorar por ahí es el aislamiento. Hay hongos que no se aíslan fácil, hay bacterias que no se aíslan fácil, tenés que tenerla pura, o sea, eso demora un tiempo. Y la extracción de ADN a veces sale bien, a veces hay que ir variando la técnica de extracción de ADN. Y la PCR también, depende el género de hongos, uno tiene que por ahí poner la punta. Entonces, Bien. todo eso puede llevar desde, qué sé yo, 15 días o a lo mejor más. Cuando es un género de hongo con el que uno viene trabajando es mucho más rápido. Cuando es algo nuevo puede llevar mucho más. Sí, sí. Bueno, dicen que fue muy clara la presentación, Bueno, Verónica, por lo tanto, por eso no hay preguntas. Eh, y volviendo, a mí me apasionan estos temas. Digamos, cuando envías las secuenciaciones, solamente las pueden enviar los institutos, digamos, porque todo el tema de aduana y todo eso, digamos, solamente tenés que tener permisos especiales. no, porque vos lo que mandás, en ese tubo lo que estás mandando es un fragmento de ADN. Entonces, si bien por ahí, si vos le explicás mucho a alguien del correo, por De ahí la ya te aduana. miran raro y ya te empiezan a pedir papeles, pero en realidad no estás mandando nada peligroso, no es que estás mandando Sí, sí, no una mandás bacteria, un hongo o una hoja enferma, que eso sí sería mucho más complicado. En general, o sea, a Corea lo llevan siempre los correos internacionales. Nosotros en la facultad, cuando tenemos pocas muestras, mandamos a Buenos Aires, que tiene una sede, digamos, la empresa que secuencia en Corea tiene una sede en Buenos Aires, entonces mandamos a Buenos Aires y ellos juntan, muchas mandan directamente a Corea. Y si no, podés mandar directamente cuando tenés un número grande que te justifica el envío. claro. Bueno, Alejandra, muchísimas Bueno, gracias. Te no, gracias a agradezco tu todos. disponibilidad. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes. La verdad que fue una clase magistral. Yo recordé, yo tuve mi pasaje por la fitopatología hace mucho tiempo, pero bueno, con muy buenos recuerdos gracias a Luis Rista. Bueno, Alejandra, te Bueno, agradecemos, nos despedimos. Nuestro próximo encuentro será el 10 de septiembre, el jueves 10 de septiembre, y en esa oportunidad nos acompañará la doctora Patricia Sandoval junto con el geógrafo
Roberto Leonardi y el ingeniero Cristian Pernuzzi, y pasamos a las cuestiones sociales, porque ellos hicieron un trabajo de relevamiento sobre las condiciones de vida en la cuenca lechera, y me parece que es un tema que puede ser muy interesante. Así que vamos a escuchar los resultados de esas investigaciones que ha dirigido la doctora Sandoval. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenas noches.